Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. A continuación, la presentación de libros Furia, de José Luis Trueba y Habitaciones Propias de Karen Piedra. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación acerca de los dos nuevos títulos de la colección Hilo de Aracne de libros UNAM. Yo soy Abril G. Carrera, mediadora de lectura y una apasionada de la literatura juvenil, y es para mí un honor hoy estar aquí con José Luis Trueba y Karen Villeda, nuestros autores que se unen a esta colección especial de la UNAM. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a hablarles de dos títulos diferentes entre sí, pero que creo que tienen en común algunas cosas muy interesantes. Para empezar, bueno, pertenecen a la colección de literatura juvenil, Habitaciones Impropias. Son tres ensayos donde Karen nos cuenta su acercamiento con tres mujeres diferentes que pueden ser que estén invisibilizadas en el mundo editorial. La primera es Virginia Woolf, la primera es Theodora Carrington, la segunda es Virginia Woolf, y la tercera, también muy poco conocida, de hecho yo no sabía de ella, es Nora Borges, hermana de Jorge Luis Borges. Y el libro de José Luis Trueba es una novela histórica acerca del año 1847 en nuestro país, que quienes saben historia sabrán que en esa época hubo una intervención gringa, y hubo una defensa por parte del pueblo mexicano. Hay mucha furia, mucho enojo en esta historia, y bueno, es para mí un placer hablar de estos dos libros, así que vamos a empezar la conversación primero preguntándoles, cuentan ustedes en el libro, de hecho, cómo fue que se acercaron a escribir cada uno su respectivo libro, pero me gustaría que nos contaran, para quienes estamos aquí que no conocen todavía esta parte, que nos contaran cómo es que, por ejemplo, Karen llega a escribir estos tres ensayos y por qué justo de estas autoras, y en el caso de José Luis, por qué 1847, de entre todos los años tan cruentos en la historia de nuestro país, ¿no? Gracias, Abril. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Ahora la comida, sábado, en el Zócalo. Antes quiero agradecer a Lino Sinam, a la Marta Socorro Venegas, a todo el equipo que hace posible aquí, a Liliana Santana, también que está aquí presente, que nos guía por este mundo de las concentraciones editoriales. El primer ensayo que yo escribí fue sobre Leonora Carrington. Yo era muy asiduo a visitar la calle de los Celes a las días de tiempo, y entre las joyas que uno puede encontrar, yo tuve la fortuna de toparme con un libro de Leonora Carrington, de las pocas ediciones que habían sacado hace ya varios años, del siglo XXI, editores, y me sorprendió mucho porque yo había conocido en un inicio a Leonora Carrington como pintora, que imagino que es la mayoría de las personas que sucede así, ¿no? Esta grandísima artista plástica, que además es una artista total, y me fasciné. Uno de estos libros que yo también después encontré en un local, el libro de Diego, allá en Tlaxcala, que encontré muchísimo, yo soy de allá. Es un localito muy pequeño que está en un pasaje cerca del centro, donde está el altar. Tenía también este libro que es una serie de crónicas de Leonora Carrington, en las que estuvo recluida en un sanatorio mental. Entonces, leyendo estas crónicas, y también en esa época tenía una novia que me regaló una edición bellísima, la edición Esera, que incluye 5 cuentos de la cara. Entonces ya tenía yo mi pequeño tesoro de Leonora Carrington, y fue cuando yo empecé a acercarme a ella como narradora. Me di cuenta que había poca bibliografía de ella en su faceta de narradora, y me di a la tarea de empezar a escribir este ensayo. Estaba estudiando en la universidad aquí, y
Y también tenía una profesora de literatura maravillosa, de literatura mexicana. Fue así como yo empecé a acercarme, a escribir expresiones de académico. Y a lo largo de la revista, no es igual, suena que yo quiero mucho ahora, quiere decir el editor, y no lo aceptaron. Estuve trabajando una y otra vez, y de hecho sí algo de más académico, para mí fue difícil algo más académico, sobre todo porque yo estaba haciendo relaciones internacionales, ciencia política, y las tareas eran lo que me gustan los académicos. Y otro ensayo que está aquí, que es el de Virginia Woolf, es un ensayo un poco más pendiente hacia lo histórico, con una relación entre un farmacólogo de Virginia Woolf con el fascismo. Y sobre todo porque se inició como un ensayo para la clase de literatura latinoamericana que yo tenía, con un profesor maravilloso también. Y para mí fue una especie de retardo, ¿no? Es decir, vamos a hablar de Nona Borges, pero a partir de Guillermo de Torre, que fue esposo de Nona Borges. Él fue un poeta vanguardista, bastante mediocre y un ensayista decente. Y recuerdo que para mí era como, si vamos a hacerlo a la inversa, ¿no? Que hace 2 años me imagino que debe recordar también esta anécdota que salió un sitio en un libro de Elena Narro que decía, Elena Narro, ¿qué hacía con Elena Narro? La amante de Bioy Casares. Era hacer eso, que íbamos a hablar de el novio de Juan Borges, ¿no? Íbamos a hablar de la hermana de la película, ¿no? Entonces creo que eso es como posiblemente a estos ensayos. Son ensayos que escribí a los 20 y pocos años. Y de hecho este libro es una reedición porque al principio se titulaba Tres, por el Barismo, y fue publicado por Cuadrino Ediciones. Posteriormente yo uní a Literatura UNAM y aceptaba publicar nuestra colección para los estudios, para el profesor para las personas, pues como Raquel Castro, Son, bueno, es maravilloso. Toyo, les cuento por qué me dio por 1847 y no por otro año. La mera verdad es que la culpa la tiene una cantina que estaba en la esquina de allá, en Madero, que se llamaba Cerrateros. En esa esquina había una cantina que no se llamaba cantina, y que eso es de gente pincho gente, se llamaba Vinotería. Y adelante de esa vinotería estaba un lepe. Es decir, alguien o como yo, es decir, el peladazo. Y el peladazo sale de la cantina totalmente hasta la madre, perdón, borracho. Y sale borracho y ve que viene caminando, desfilando el ejército gringo hacia Palacio Nacional. Es más, Palacio Nacional no tenía la bandera mexicana, tenía la bandera gringa. Se ve borracho, se agacha y toma uno de los adoquines del suelo, con el sano fin de zorrajárselo en la cabeza al general Scott, que venía al frente de los muros. Arriba de ese edificio están 3 caminos, todos con fusiles, puedo jurar. Lo único malo es que este signo que les cuento nunca pasó. Está en un cuadro, una litografía maravillosa de Carnero, pero así como la cuenta él no pasó. En realidad lo que pasó es que el general Scott entró después de que habían saqueado al palacio, y cuando salió el general Scott es porque en esta plaza y en estas calles que conducen de San Cosme para acá ya se estaban matando. Los mexicanos, abandonados por Santana, abandonados por todo el mundo, los chilangos, decidieron atacar a los gringos como deben ser, a puñaladas. Digo, es una batalla perdida, pero ¿qué le vamos a hacer? Y digamos de la Alameda para acá hay un combate callejero
apuñaladas. Durante 3 días la capital resistió. Es más, ustedes leían en los periódicos que publicaban las tropas gringas aquí en la Ciudad de México como el Star, donde les decían: por favor, soldados, no vayan a las cantinas, no vayan a las pulperías, porque ahí hay malas mujeres, es decir, las chinas. Y esas chinas los van a engatusar y después de eso los van a apuñalar. Porque hay cementerios al lado de cada pulpería donde tiran los cadáveres para que se los coman los puercos. 3 días resistió la ciudad. Esos 3 días a mí siempre me habían gustado y nunca los había podido enfrentar. En otras novelas mías medio pasaba, por ejemplo, la derrota de Dios termina cuando empieza eso. Otra más empieza cuando ya cayó la ciudad y todos van huyendo. Pero esos 3 días los traía muy pendientes. Yo dije, ¿cómo los cuento? Pues daría la litografía de enero y copiando escritura de Guillermo Prieto, porque yo tengo debilidades, pues ya era borracho, partidero, jugador, correteaba chinas, de parte del poeta de la patria. Entonces no le puedes pedir nada y decir, yo lo quiero copiar, y se lo copié. Muchas gracias a ambos por esta... Bueno, me interesa mucho resaltar el hecho de que la colección Hilo de Aracne de libros UNAM se inserta dentro de lo que llamamos literatura juvenil, que sigue siendo un concepto que yo siento que hay que seguir hablando de él, hay que seguir poniéndolo en el radar, porque todavía hay ciertos lectores que la desprecian. Como es para jóvenes, igual no está tan chida, igual no es tan importante, igual no te cambia tanto la vida si ya tienes más de 18 años, ¿no? Y creo que Hilo de Aracne es una excelente muestra de la diversidad de literatura que se puede escribir en el campo, además de su calidad. Entonces encuentro los libros de ustedes dispares, como es dispar la colección en el sentido de que abarca muchos temas, pero eso la vuelve igual muy rica. Y bueno, veo también ciertas obsesiones en cada libro, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Karen, resaltar, hablar de la importancia de visibilizar la obra de autoras, la obra resaltar el trabajo intelectual de las mujeres. Me siento muy identificada con lo que cuentas tú en este libro, porque además, bueno, yo entre otras cosas también formo parte de una asociación civil que se llama Libros Biforticos y que se encarga de justo leer autoras. De hecho, me estoy adelantando, pero ahora que se acerca fin de año están invitados todos a participar en el Maratón Guadalupe Reinas, donde leemos autoras del 12 de diciembre al 6 de enero. Se pone muy divertido. Y tu libro viene justo en este esfuerzo conjunto de las lectoras principalmente de resaltar la lectura de autoras. El título lleva por nombre Habitaciones Impropias, haciendo como un juego del título de Virginia Woolf, Una habitación propia, donde Virginia habla más de esta idea de que las mujeres podemos escribir siempre y cuando tengamos una habitación propia, y me pareció fantástico. Entonces en el libro añades además unas estampas hablando de esta idea de una casa y de varias habitaciones. Me gustaría que nos contaras un poquito de cómo fuiste construyendo esta casa y qué otros cuartos hay ahí esperando ser abiertos. Pero justo antes de que nos cuentes, les quiero mostrar, no sé si se alcanza a ver desde donde están, las ilustraciones de este libro. Muchas gracias. Que justo son puertas. O sea, ustedes hablan del libro y el libro es como una casa. No sé si conocen a la autora Marta Rivapalacio Gómez, se la recomiendo mucho, pero ella justo estaba haciendo una analogía entre la lectura es como una casa. Y me encantó ver esa analogía en este libro porque lo haces y vas encontrándote puertas y al entrar a los ensayos estás entrando literalmente a esas habitaciones impropias. Además, hacia el final encontramos ilustraciones de mujeres leyendo y escribiendo, que es algo que si a ustedes les gusta leer y escribir, seguramente tienen su habitación impropia también. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de esto, Karen? Gracias, Aurora.
lectura es comunitaria, sobre todo porque me parece que mis compañeras y yo, lectoras y escritoras, estamos cuestionándonos constantemente la figura, sobre todo del autor, de ese autor, de que está encerrado, escribiendo, mientras alguien más quiere resolver la vida, porque eso es cierto. Y en nuestro caso me parece que estamos escribiendo juntas, trabajando juntas. Entonces para mí era muy importante tener un hilo conector a lo largo de este libro, sobre todo porque me dieron la oportunidad, porque hacen las colecciones de que se ilustrar. Y trabajé conjuntamente con Mariana Mañana, que es un nombre artístico, para poder empezar a tener este hilo conductor a lo largo del libro, que como ya lo comentó alguien, hay una serie de viñetas que vamos agregando, que son las puertas donde vamos entrando a estas habitaciones de las creadoras. Eso también surge porque me parece que hay libros clave. El primero, para nosotras como escritoras y lectoras, el primero es una habitación propia de Virginia Woolf, donde, como ya lo comentó Abril aquí, la autora afirma que para que una mujer pueda escribir necesita un cuarto propio y un área universal. El segundo libro, que me parece que es una extensión a esto que se Virginia Woolf, es una maravilla, la silencio de Lily Olsen. Lo que hace esta autora es que no solamente insiste en que las personas que creamos somos mujeres o parte de una minoría o parte de la comunidad de que creen, como yo lo soy, no necesitamos un cuarto propio y un ingreso propio. También tenemos que estar como conscientes de que hay una matriz de opresiones que atraviesa a las personas que están creando y que están en situación de, por ejemplo, algún tipo de exclusión que comenzamos a las personas afectadas, que además necesitan sobre todo no solo confrontar este sistema de exclusión, porque lo cierto es que este canon de la literatura está conformado por los niños. Todos somos nuestros. Y como lo primero que tenemos que ver un propio texto ahora que la ese canon es impulsado en los textos que fueron publicados bajo el nombre anónimo a este mundo. Tenemos también otros ejemplos de autoras que practicaron en seudónimos más antiguos. De eso de entrar en las imágenes. Y el hermano sí publicó un poemario con nombre. Entonces también es como un cuestionamiento a partir de estos libros, ¿no? El de Virginia Woolf, el de Olsen, Silencios, y hay otro libro más que me encanta que se llama Cómo acabar con la estructura de las mujeres, de Joanna Ross. Entonces, me parece que esos tres libros para mí al menos fueron fundacionales, creo que también han sido fundacionales para otras escritoras, otras lectoras, en ponernos a pensar cómo escribimos cuando todo este sistema está condicionado únicamente por una visión que es la visión masculina, heterosexual, del hombre blanco con privilegios, del hombre que también tiene los recursos para escribir. Y para mí era importante que este libro, las ilustraciones, mostrara las varias habitaciones y historias de que estamos escribiendo en comunidad nosotras, no de también. Por eso, este libro, pero creo que esta ya tiene que ver mucho con el diseño literario. Es muy importante que recordemos siempre que un libro no solamente es todo lo que hay detrás, son las personas que también hacen la gestión cultural para que vamos a presentar y para acá, son las personas que venden estos libros, que los distribuyen, hay todo un sistema detrás del libro. Muchas gracias, Karen, me parece muy valioso lo que nos comentas, Sunam, para dar literatura juvenil de calidad en todo el concepto, no solo es la historia, sino también la edición, pensar el concepto. Si ustedes observan la colección completa, verán que hay armonía entre todos el diseño de los títulos y eso es digno de reconocer. Ahora, José Luis, así como yo observo, digamos, una postura política en el libro de Karen al hablar de la visibilización de autoras, aquí observo también una postura política en el sentido de pensar en la historia, reconocernos como descendientes de personas que estuvieron en situaciones muy cruentas. Quizá ahora mismo México sigue en guerra desde mi perspectiva. Entonces es un libro que, como su título lo indica,
está fácil. Decime así, la entrevista va más perrona. Decime así, perdona. Pasemos a lo más bajetón. Mira, ¿por qué hacer historia? Pues porque es lo único que he hecho toda mi vida. O sea, no hay otra razón. Yo le he dedicado toda mi vida, desde que guardo memoria, al pasado. Es decir, ya voy llegando al siglo XX. Ya el general Miramón dejó de mandarme cartas y telegramas de Querétaro, se me hace que le ha tenido medio mal. Pero ya pronto llegaremos al porfía. Es decir, yo toda mi vida en el pasado. Entonces, escribir sobre historia para mí es lo más natural. Pero cuando me asomo a la historia, el chiste es no hacer trampa. Mira, ¿qué quiero decir con no hacer trampa? Muchas personas cuando escriben una novela histórica dicen que aquí están las grandes revelaciones que nadie sabía que voy a contar. Y normalmente salen con dos o tres estupideces. Que si el día no don Porfirio le andaba soplando la nuca a Emiliano Zapata, o cosas por el estilo, pues no hay más que decir. Yo lo que propongo es ir al pasado para dos cosas, o tres. La primera, pasar una tarde que valga la pena. Eso usted es una novela de aventuras, perdón se los notifique. Es una novela de aventuras donde hay guerra, hay asesinatos. El eje de todo está más o menos en una violación, una chavita, aquí cerquita, no importa por ahí, la viola. Y el galán de la chavita pues decide cobrar venganza. Ya les conté la novela. No, es que no trata de otra cosa. Es eso. No da para más. Pero para que esto funcione, hay un momento en que el diablo, el señor de las moscas, Belcebú, recorre la Ciudad de México. Y en las moscas que va trayendo a la ciudad, llega una epidemia que nunca ocurrió. Y en esa epidemia empiezan a quemar las casas con la gente adentro. Lo cual es perfectamente normal. No me vayan a preguntar hace cuántas horas en algún lugar del centro de esta ciudad pasó exactamente lo mismo. O sea, ahorita está pasando en el centro de la ciudad. Ese pasado del que yo hablo, lo tenemos pegado en la piel. Es el pasado presente. Y parece que no hay mucha disposición para quitarnos de encima. Pero yo no la veo así como qué emoción le hablamos, no. Esa es una. Una segunda cosa es que yo creo que el pasado nunca lo vamos a conocer. Ese pasado del que yo escribo, perdón se nos notifique, lo escribo desde hoy. Y en ese momento no es el pasado, soy yo mirando el pasado. Pero no se preocupe, cuando Guillermo Prieto escribió sobre la toma de la Ciudad de México, lo escribió en pasado, había pasado ya 2 años. Siempre estamos buscando el pasado. Pero lo que a mí me gustaría de mis lectores, yo no pido mucho. Más bien me pediría a mí que pasara una tarde sabrosa, una tarde digna de ser vivida. Ya lo demás pues ya corre por cuenta de ellos. No. Mi obligación es esa, ofrecerles esa tarde de vida, donde el pasado tal vez nos haga preguntarse sobre el pasado o tal vez sobre hoy. Pero perdón que lo diga de una manera tan simple, me da igual ya eso. Me da igual, porque yo lo más que puedo hacer
es ejercer el oficio más viejo del mundo. Narrador, por supuesto. El otro parece que ocupa el segundo lugar. El narrador es el primer oficio. Yo creo que es eso. Muchas gracias por tu respuesta, José Luis. Y me gusta mucho, ¿sabes? Porque creo que una de las cosas cuando hablamos de leer es justo dejar de imponer lo que queremos que se sienta cuando se lee, ¿no? Es como, pues, eres lector, disfrútalo, lo que tú quieras. Luego, de repente siento que hay como una presión adicional de, es que debes entender esto, sentir esto, y pues no necesariamente, así que tu respuesta llega muy bien. Y bueno, vayan pensando ustedes en algunas preguntas, comentarios que tengan acerca de estos dos libros, algo que les llame la atención. Para ir cerrando por mi parte, me gustaría preguntarte, Karen, bueno, si nos pudieras hablar de una habitación impropia que estés a punto de abrir, alguna autora que esté en tu radar ahora mismo que sea una reciente obsesión. Es una pregunta difícil, siempre estoy buscando nuevas autoras, pero últimamente estoy fascinada. Agatha Christie tiene un libro maravilloso que se llama Klaus y Lucas, que lo he leído ya 3 veces. Es un libro que está dividido en pequeñas historias y es bastante duro lo que ella hace a lo largo de estas páginas, porque son 2 niños que tratan de sobrevivir en una situación extremadamente conflictiva en un país posguerra. Vive con una abuela que es realmente una bruja. Para mí son las autoras que ahora yo estoy descubriendo. Otra autora que me gusta muchísimo y que apenas ayer platicaba con una amiga mía y se dio cuenta también, Gerda Müller, parece que es fabulosa y sus libros son breves y concisos. Y hay uno que me gusta mucho que es En Tierras Bajas, que también lo he leído varias veces, he vuelto a él, y encuentro que lo que hace ella es, puede condensar como un sistema totalitario como el que ella conoció en Rumania, lo puede trasladar a ciertas pequeñas violencias o microviolencias que se hacen en las esferas íntimas y se traslada también a lo comunitario, porque este libro es en un pueblo también, son pequeñas historias. Creo que entonces este tipo de libros que claro que está llamando la atención a los que se conforman por pequeñas historias. Como Jane Monogatari, la historia de Jane, escrito por una mujer que aquí también tenemos en estas páginas. Muraki Chibuki, que al final del libro, junto con María Magaña y Mariana Mendilla y Ana Barrera, las escritoras del libro, colocamos algunas escritoras. Adela Fernández me fascina, creo que Adela Fernández es algo que debemos redescubrir. Apenas el fondo lanzó una colección de sus cuentos reunidos, vayan a contarlo, es maravilloso. Aparece Amparo Dávila también. Son algunas autoras a las que suelo volver, ¿no? Elena Garro a mí me fascina, fue una de las primeras lectoras que yo leí, todos los días de mis libros favoritos. Entonces creo que son 2 habitaciones impropias que estoy tratando de abrir. Que claro, cuando empezamos entre nosotras este libro, a hacer nuestra lista de escritoras, no íbamos a terminar nunca. Por eso hacia el final del libro lo que hicimos fue dejar una página para que las personas lectoras agreguen las escritoras que estén descubriendo. Otro descubrimiento reciente para mí ha sido Teresa de la Parra, una autora chilena. Y bueno, por ejemplo, también volví apenas al libro de la Romana de Tita Valencia, una Villarrucha de 1976. Obviamente es el galardón literario más importante que tenemos en nuestro país. Después de que lo ganó, es como un libro que se quedó suspendido en el tiempo y ahora lo rescataron y precisamente está en la colección de literatura UNAM. Es un libro maravilloso porque es un libro híbrido también, es un libro que es narrativo, es ensayístico, también es poético, porque parece una vena. Es como volver también a estos libros que como todos los hijos, y a mí me alegra por cada vez están publicando a mis colegas, cada vez seguimos escribiendo, publicando, pero sí son atenciones que seguimos abriendo todo el tiempo. Muchas gracias, Karen. Espero que hayan anotado las recomendaciones de Karen. De todas formas, si se animan a
o estén por leerlas. Me parece muy importante hacer esa reflexión, aunque haya personas que digan, ya, otra vez, pero es que nunca es suficiente, ¿saben? Hacer el simple y sencillo ejercicio de revisar sus lecturas del último año y ver cuántas de esas lecturas fueron escritas por mujeres. Creo que eso me parece un ejercicio muy sencillo y muy ideal para empezar a acercarnos a más autoras. Y en tu caso, José Luis, ya nos dijiste, vives en el pasado. Así que me gustaría mucho saber, además de 1847, cuál es el otro momento del pasado que ahorita está rondando tu cabeza. Bueno, ahorita ando poquito antes, ando cuando empieza la revolución de Ayutla. Porfirio Díaz se va a la sierra, que es que para levantarse con Santana. Ahí ando metido en eso. Pero no solo, fíjate, he encontrado un libro que me encantó. Seguramente está aquí enfrente, la Autónoma de Nuevo León. Se llama Las Ordenanzas del Baratillo. Tú dirás, ¿qué pinche es eso? Bueno, el Baratillo estamos parados sobre él. El Baratillo era un mercado que estaba en esta plaza. Y aquí vendían cosas robadas. Aquí se venían a crear. Los universitarios estaban aquí a un lado. Aquí de pilón pues había juegos de azar y solo se movían tantito para poner el patíbulo, lo cual está muy bien. Te jugabas a los dados, te echabas un farolazo, mientras quemaban vivo, colgaban a alguien. Me parece una muy buena manera de pasar la tarde. Pues en el Baratillo vivía muy feliz, en los dos sentidos de la palabra, o sea, que la pasaban mal y que eran los perros bandidos. De los dos había tipos de infelices. Y alguno de estos infelices, Pachacos Dante, escribió unas ordenanzas de cómo hacer el mal en el Baratillo. Estamos hablando de 1780 y feria, no recuerdo la feria, pero ahí me la perdono. Y se descubrió hace un par de años ese manuscrito y lo publicó la Autónoma de Nuevo León. Me parece que es una cosa que a mí me tiene muy y hay uno más que me ha interesado y terminando metido por ahí. Yo a ustedes no les va a sonar, perdón si los días son demasiado jóvenes para que esto les suene. Pero había también un programa de Disneylandia, donde salía Walt Disney, de las veas. No, Walt Disney. Claro, Mickey Mouse era ahí un ratonzuelo, o sea, el Chandler es jefe, el patrón. Y parte de sus programas te contaban la historia de David Crockett en la Tierra de la Aventura. De David Crockett, lo contamos los mexicanos, los republicanos. Algunos dicen que lo fusilamos, otros dicen que primero lo emasculamos y luego lo degollamos, otros dicen que lo cortamos, colgamos, pero lo que nos pasa se murió echando bala. ¿Dónde? En el Álamo. Ahí de el Álamo y Santana los derrota. Bueno, durante un tiempo yo siempre anduve pensando de cómo habrán visto los tejanos aquello. Es decir, para nosotros lo de Texas es una rebelión. Para los tejanos es la independencia. ¿Cómo vieron eso? Bueno, pues me agencié los diarios de algunos mexicanos, de algunos gringos que estuvieron en estas batallas, y es lo que sigue. O sea, a mí me gustan ese tipo de libros, pero como me dice un amigo que me dice, no tú lees los que nadie quiere leer. Yo llego a uno de los stands y digo, ¿cuál es el que nadie quiere? Ese, démelo, por favor. Entonces yo estoy llenando ahí. Qué bueno que lo mencionas, José Luis, porque cuando vi el libro es novela histórica y es verdad que hay cosas que inventa José Luis, por supuesto, pero viene con una amplia bibliografía. Y yo leía los títulos y decía, wow, suenan como los que me dejaría tener en la escuela, del área de historia. Pero me parece impresionante el ejercicio que haces porque los lees por nosotros y los cuentas de una manera muy emocionante e infuria. Además, añadir que este libro contiene un glosario, porque pues no olvidemos que está ubicado en
XVII, y obviamente la manera de hablar era muy diferente a la de ahora. Entonces traigo un glosario que dice, un glosario que cuenta chismes, además de dar algunas definiciones, y que va a ser muy rico leer para poder entrar en el mood del habla de ese entonces. Bueno, para ir cerrando, me gustaría saber si alguien del público tiene algún comentario, alguna pregunta sobre la lectura de autoras, sobre los eventos históricos de México, sobre literatura juvenil en general. Si nos quieren contar un chisme, también se vale. Vamos, una persona valiente. El momento incómodo de las presentaciones. Ay, muchas gracias, eres muy valiente. Hola, buenas tardes. Me parece muy interesante lo que hace la Cris, ya que ahora en nuestra nueva generación que tenemos es muy importante saber lo que pasó antes de nosotros, en nuestros antepasados y en diferentes épocas en las que estamos viviendo. Te cuento porque hay algo de esto que ha pasado que te tengo que contar. Cuando yo daba clases, dejé de darlas porque me di cuenta que mis alumnos no me convenían y yo no le convenía a mis alumnos. Éramos un mal matrimonio. Mis alumnos pensaban que la historia se dividía en 4 épocas. La época de las cavernas, cuando los hombres convivían con los dinosaurios. La Edad Media, cuando Gandalf andaba por el mundo. Los años 80, cuando la gente bailaba así, y cuando yo nací. Esa era la historia del mundo. No tenga algo escalofriante. Esto que estoy diciendo no es desmadre, es muy en serio. Imaginen ustedes vivir amputados de pasado. No le deben nada a nadie, porque todo empezó cuando ustedes nacieron. Se sienten superiores moralmente, porque antes de mí todos eran unos requetrefes. López del Peje. Pero en realidad, perdón que se nos notifique, son unos pobres diablos. Son unos pobres diablos, porque si no tienen pasado, no tienen nada. Entonces, cuando yo me adentro, por eso no dejo el pasado, yo no quiero ser un mequetrefe, yo no quiero ser un pobre diablo, yo sí quiero tener pasado, digo, hay algunos que son como para no presentarlos, pero hay otros que son monos. En ese sentido, toda mi vida ha sido buscar ese pasado, por una sola razón. Cada vez que me asomo al pasado, me entiendo hoy. Vuelvo a lo que les decía al principio. El borrachín Lepero está aquí en la cantina, que le va a dar una pedrada al general Scott. Es el sueño dorado del machismo mexicano. Es un borracho, es un suicida, y aparte es patriotero. Lo único que le falta es una de José Alfredo, perdón que lo diga, esto de, y te vas porque yo quiero que te vayas porque yo soy tu dueño. Me echaste un par de versos, no importa. Ese mundo, ahí está. Y si no volteamos para allá, nos tenemos que conformar con la superioridad moral de antes de mí todos eran unos malvados. Yo no creo en mi superioridad moral. Yo creo que soy una persona común y corriente, pero creo que si entiendo aquello, puedo vivir de mejor manera esto. No más, pero si alguien lee mi novela y no encuentra esto, no pasa nada, ese es mi problema. El de lector es divertirse. Lo de los años chistosos, perdón que
te voy a contar el chisme. Cuando uno escribe, este libro está escrito con gramática del siglo XIX, lo único que varió fue la acentuación y el exceso de punto y coma. Entonces hay palabras que la gente no entiende. Entonces me pidieron que las definiera y la verdad es que decidí definirlas de tal manera que no nada más dijera qué quieren ser, sino que quedara claro ¿a qué sirven las palabras? Pongamos un ejemplo. Pues, ¿cuál quieres? ¿Te gusta? Por ejemplo, chichicuilote. Los chichicuilotes eran aves pequeñas que vivían en los lagos que rodeaban a la Ciudad de México y eran atrapadas en aquellos ríos. Una vez que las capturaban, las llevaban a vender y como tenían poca carne, eran baratas. El grito más común con las que las anunciaban era chichicuilote, dos, vivo, lo cual obviamente significaba que una vez comprados los retorcían el pescuezo, los desplumaban y los guisaban. Estas aves, debido a sus cualidades anatómicas, dieron lugar a una frase de burla. Como tenían las patas flacas, se afirma que las personas que comparten su virtud tienen piernas de chichicuilote. ¿Qué claro ya? Digo, es un viaje al pasado. Nada más, perdón. Muchas gracias, José Luis. Sí, hay muchas palabras muy divertidas en su significado. Vamos a escuchar la última participación de esta tarde, por favor. Hola, buenas tardes. Para Karen, siendo una mujer tan joven, ¿cómo encuentras tu pasión para hablar de otras mujeres y qué recomendación das para generar esa motivación en la juventud de mujeres? Gracias. Gracias. Me siento acompañada por mis amigas, colegas que también escriben y eso me hace sentir también motivada a seguir avanzando. Y sobre todo pienso en aquella niña que yo era, que me hubiera gustado leer, y cómo me hubiera gustado que la guían acercarme a la lectura, porque ya también como lo comentó aquí Abril, al menos a mí todavía me tocó formarme con una currícula académica literaria en la prepa, que era bastante rígida. Había algunas lecturas clásicas que teníamos que leer, como el Cantar de Dios, sí, que ahora lo valoro mucho, pero a los 14 años no había esta historia media. Aparte no sería grande. Tuve la fortuna de tener una maestra de literatura en la preparatoria, la maestra Teresa García, que un día llegó con un encargolado y nos empezó a introducir a autores, especialmente como Adela Fernández. Yo la conocí por el maestro de literatura de la preparatoria. Entonces lo que ella hacía era que queríamos cuentos que los discutíamos entre nosotros durante la clase con ella, pero sí me parece que ella era una maestra fabulosa. Y si no hay un mediador de lectura así, o un maestro de este tipo, también están, pues las personas de las bibliotecas que harían nuestra lectura, los cursos de lectura que ahora ya con la virtualidad ha crecido mucho, el proyecto que tiene que abrir, libros de todo tipos, títulos como datos de formatos, ¿no? Sí. Ese tipo de clubs que también me parece que tenemos que tener un lugar seguro para leer, donde no se nos impongan las lecturas. Porque, por ejemplo, en mi caso, que ocurrió en la secundaria, digamos, el Cantar de Dios, sí, pues no lo hacías con una alegría, era la tarea que había que hacer. Pero, por ejemplo, cuando tienes esos espacios lectores seguros, te puedes acercarte, puedes también incluso estar leyendo solamente por el placer de leer, porque a veces también, por ejemplo, los talleres literarios, en los que a mí me tocó en un inicio, había que hacer una serie de lecturas y sobre todo de un enfoque crítico, y también se perdía este placer por leer. Creo que es como un conjunto de varias cuestiones que tendríamos que ir revisando. Uno, la currícula, me parece que se hay que actualizarla. Me parece que también hay lecturas que deben ser guiadas y mediadas. Sí hay que actualizar la currícula. Aquí es segunda, seguir comiendo los espacios de lectura en las bibliotecas que están recordando
llamadas, también generar un disfrute de lectura, estos espacios de cómo nosotros compartir el concepto de simplemente. Creo que eso es muy importante y eso mismo que me dio mis amigas y mi maestra de literatura. Y ahora estos grupos también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos.